La atmósfera es esencial para toda la vida en la Tierra. ¿De qué está compuesta y cómo se formó, en primer lugar? ¿Cómo cambió el vital abastecimiento de aire de nuestro planeta en el pasado y cómo está siendo amenazado por las actividades humanas actuales? Los científicos de hoy en día están desentrañando estos y otros misterios a medida que sondean la atmósfera, nuestro valioso envoltorio. ¿Qué se necesita para mantener a un ser humano con capacidad para manejar un camión, para componer un cuarteto de cuerda o para fabricar un producto químico nuevo? Bueno, vayamos a lo esencial. En un día, el hombre necesita cerca de 2 kilos de agua fresca, 1 kilo de alimentos nutritivos y 16 kilos de aire inhalado. Realmente no creemos que inhalamos tanto aire, pero lo hacemos. Cerca de 1/5 parte de eso es oxígeno y el resto nitrógeno, el cual exhalamos en su mayor parte. El equilibrio de esos materiales es increíble en varias formas, pero lo que yo encuentro más impactante acerca de él es que me indica la increíble dependencia que tenemos del aire, de los océanos, de la tierra que yo tengo bajo mis pies. Nosotros vivimos y nos mantenemos sobre la superficie de un planeta que está rodeado por una sutil y valiosa atmósfera doble de aire y agua, la cual, en una fina capa que abarca solo 10 de los 8.000 kilómetros desde el centro de la Tierra, apoya una vida increíble. La Tierra es única. De todos los planetas del Sistema Solar, es la única que posee una atmósfera capaz de apoyar vida. Esta delgada membrana no solo le aporta a toda la vida del planeta un abastecimiento regular de oxígeno, sino que también juega otros roles importantes. En sincronización con los océanos, la atmósfera nos trae los climas y el tiempo, responsables de los ciclos de vida de nuestro planeta. Y a menudo, para nuestra consternación, los cambios dramáticos en las condiciones atmosféricas nos traen fenómenos que no nos gustan mucho. Sin una cubierta de aire no habría estaciones del año. Los aeroplanos no podrían volar. Y los hinchas no podrían gritar en un juego de fútbol. La atmósfera de la Tierra consiste de varios gases. Los principales aparecen aquí, en sus proporciones relativas. El nitrógeno, que es esencialmente inerte, conforma el 78.1% de la atmósfera. El oxígeno conforma el 20%. Otros gases son el argón, con poco menos del 1%, y cantidades mucho más pequeñas de dióxido de carbono, criptón, xenón e hidrógeno. Otros gases que no se muestran aquí están presentes en variadas concentraciones, tales como el ozono de altitud. Todos estos gases conforman la mezcla gaseosa que nosotros llamamos la atmósfera. Sin esta membrana vital de aire, nuestro planeta sería tan inerte como las lunas de Júpiter. Por lo tanto, es irónico que desde el advenimiento de la era industrial, los seres humanos han estado liberando cantidades sin precedentes de contaminantes a los cielos. La membrana delgada y protectora del ozono de altitud está especialmente amenazada. Esta delicada capa de ozono yace entre 15 y 40 kilómetros sobre la superficie terrestre. Las moléculas de ozono, compuesta por 3 átomos de oxígeno, bloquean una gran porción de la radiación ultravioleta potencialmente dañina del Sol, así que el ozono protege la vida en el planeta. El Dr. Robert Watson es jefe de las ciencias atmosféricas para la Administración del Espacio y la Aeronáutica Nacional. La importancia principal de la capa de ozono es que evita que la peligrosa radiación ultravioleta del Sol penetre en la superficie terrestre.
Si hubiese menos ozono en la atmósfera exterior, más radiación ultravioleta alcanzará a la superficie terrestre con consecuencias potenciales adversas en la salud de los seres humanos, tales como el cáncer a la piel, melanoma o no melanoma, y también con efectos adversos en la productividad en la vida acuática y terrestre. Pero la capa de ozono está amenazada por algunas sustancias sintéticas llamadas clorofluorcarbonos o CFCs, que se elevan hacia la atmósfera superior. Los CFCs son usados principalmente como refrigerantes en el aire acondicionado y en los refrigeradores, no solo en las casas, sino que también en los grandes sistemas refrigerados que se utilizan para transportar alimentos perecibles a través del mundo. Los CFCs también se utilizan como solventes para limpiar los componentes de los computadores y para fabricar la espuma sintética Styrofoam. Robert Sruba es coordinador medioambiental de los productos libres de la compañía DuPont, los productores más grandes del mundo de CFCs. Los CFCs fueron desarrollados por primera vez a fines de la década del 20 y principios de los 30 para reemplazar los refrigerantes más tóxicos e inflamables. La idea era tener un refrigerante más seguro para los congeladores domésticos y en otros artefactos accesibles al público en general. El valor de mercado de los CFCs en los Estados Unidos es de $1 billón y en el resto del mundo alrededor de 3 veces más. Los productos o servicios relacionados con los CFCs en los Estados Unidos constituyen alrededor de $27 billones. Durante los años 70 se detectó una extraña disminución del ozono sobre el Polo Sur. Fue la primera clave de que algo andaba mal. Para 1985, el agujero de ozono sobre la Antártida había duplicado su tamaño. Esta imagen del globo fue tomada desde un satélite exactamente encima del Polo Sur y muestra el agujero negro de ozono cambiando en tamaño. En 1987, el Dr. Watson y otros científicos utilizaron una nave de gran altitud, tal como este avión ER-2, operado por la NASA, para tomar muestras de aire encima de la Antártida. Estos vuelos confirmaron lo que ya temían. El tamaño del agujero de ozono estaba aumentando en forma alarmante, a pesar de que aún parecía estar confinado a la atmósfera sobre la Antártida. Yo fui el científico en esa misión que voló sobre el Polo Sur. La urgencia de la situación nos convenció a todos de que teníamos que ir ahí y dedicar muchos meses de nuestras vidas solo a entender de qué se trataba esta campaña en particular y a entender específicamente qué estaba provocando el agujero en el ozono. Yo llevaba muchos años preocupado de que incluso pequeños cambios en la capa de ozono podrían ser dañinos para la salud humana y para la vida acuática y terrestre de las plantas sobre la Tierra. Cuando repentinamente vimos un cambio de un 50% en el ozono en un periodo de solo 10 años, desde el 74 hasta mediados de los 80, uno debe preocuparse y preguntarse qué está provocando el agujero de ozono en la Antártida. E incluso una pregunta aún más importante, ¿se esparcirá globalmente? Este modelo describe cómo el ozono podría estar siendo destruido en la atmósfera superior. Un clorofluorcarbono es liberado en la atmósfera desde la superficie terrestre. A medida que las moléculas CFC se elevan a la atmósfera superior, son bombardeadas por luz ultravioleta, liberando un solo átomo de cloro. Este átomo único de cloro a su vez reacciona con una molécula de ozono, separándola. Eso crea una molécula de O2 ordinario y una molécula de monóxido de cloro. Los átomos libres de oxígeno existen en la atmósfera y son creados por la acción de la luz sobre el O2 ordinario y el ozono. Esta molécula de monóxido de cloro es descompuesta cuando reacciona con el átomo libre de oxígeno. Eso crea O2 y un átomo libre de cloro. Ese átomo de cloro es entonces liberado para atacar las moléculas de ozono nuevamente. Esta es una reacción química en cadena. Por cada átomo de cloro liberado en la atmósfera, miles de moléculas de ozono son extraídas. La evidencia muestra que la disminución del ozono se está propagando por todo el mundo. Un informe de la NASA de 1988 indicó que ha habido una reducción medible en los niveles de ozono en el hemisferio norte. Esa información impulsó a DuPont a ser consistente con su política medioambiental y establecer nuestra nueva posición que fija nuestras metas en una transición ordenada fuera de la producción de los CFCs.
A pesar de que la historia completa de la disminución de los CFCs aún no ha finalizado, los fabricantes de productos químicos como DuPont están desarrollando alternativas para ellos que no dañen la atmósfera. Las alternativas que DuPont está desarrollando o que DuPont ha anunciado están todas en la familia de los fluorcarbonos, es decir, contienen carbono o flúor. Algunos contienen cloro y posiblemente también contendrían hidrógeno. Todas esas combinaciones de elementos le dan estabilidad al componente y al mismo tiempo, si este contiene cloro, necesita una vida atmosférica mucho más corta y así no afecta el ozono de la atmósfera. Pero la adición de un átomo de hidrógeno cortará esa vida atmosférica drásticamente. Estas son las cámaras de la DuPont donde todavía se fabrican muchos clorofluorcarbonos, pero pronto reemplazados por aún no sabemos qué tipo de cosa. Ahora regresemos al ozono, ese gas maravilloso que en la atmósfera superior nos protege de la radiación ultravioleta. Aquí abajo, al nivel del mar, esa misma molécula es un actor de veras muy malo. Es un gas azul, con un olor fuerte característico, es generado alrededor de descargas eléctricas y podemos olerlo en concentraciones tan pequeñas como una parte en 100 millones. Arruina los neumáticos, daña la vida de las plantas y es un compuesto del smog fotoquímico y, en otro contexto, a veces es utilizado para purificar el agua. La moraleja de la historia es que no hay héroes claros o villanos claros en el mundo molecular. Solo hay moléculas en equilibrio con otras moléculas. Los héroes o villanos pueden ser solamente humanos. Los héroes, por ejemplo, son esas personas que han intentado descifrar con su ingenio y con sudor los mecanismos de la disminución del ozono, o aquellas que, actuando por sí mismas o con otros integrantes de la sociedad, desean modificar sus costumbres para preservar esta atmósfera. ¿Cómo aprenden más los científicos acerca de las amenazas a la atmósfera? Una forma es estudiando cómo esta valiosa envoltura de aire evolucionó durante billones de años. Los científicos creen que cuando la Tierra estaba en su infancia había muchos volcanes, muchos más que hoy en día. La energía producida por la desintegración radioactiva espontánea en lo profundo de la superficie derritió la roca y arrojó lava y gases hacia la superficie. Los gases más livianos, como el hidrógeno, escaparon hacia el espacio. Los gases más densos fueron retenidos cerca de la superficie terrestre por la gravedad, formando una atmósfera primitiva. También había vastas cantidades de vapor de agua, las cuales, debido a fuertes fuerzas intermoleculares, eventualmente se condensaron para formar los océanos. ¿Cómo la atmósfera primitiva y los primeros océanos evolucionaron juntos para producir la vida en la Tierra? La investigación de esa respuesta nos puede ayudar a entender cómo estos sistemas permanecen en equilibrio y cómo las actividades humanas amenazan el exquisito equilibrio natural. Uno de los mejores investigadores en este campo es el Dr. Cyril Ponam Peruma. Lo que tenemos aquí es un aparato que nos da una idea de lo que podría haber pasado en el mundo primitivo, 4,5 billones de años atrás. La matraz superior representa la atmósfera primitiva, mientras que la inferior representa el océano. La primera atmósfera estaba compuesta principalmente por metano, amoníaco y vapor de agua. Este brazo lateral se mantiene tibio, mientras que este condensador se mantiene frío. El vapor de agua sube por el brazo lateral tibio hasta la matraz superior, tal como el agua que se evapora desde el océano, y baja por el condensador en forma de lluvia. Esta descarga eléctrica simula los rayos a través de la atmósfera primitiva. Cuando estos se descargan, ocurre una serie de reacciones que podrían resultar en la formación de materia orgánica, la cual se acumula en el océano de abajo. Los estudiosos de la evolución química, quienes estudian el origen de la vida, lo llaman la sopa primordial. Se cree que los mismos océanos tenían una acumulación de moléculas orgánicas y los bloques mismos de la vida, los aminoácidos. Tal como ocurre en el ácido nucleico,
En este experimento hemos sintetizado las 5 bases genéticas. Y aquí tenemos una forma maravillosa de simular las condiciones atmosféricas de la Tierra primitiva. Con los bloques constructores de los aminoácidos en su lugar, la vida primitiva podría comenzar a desarrollarse, primero como organismos unicelulares originándose en la sopa primordial del mar, y más tarde como organismos más complejos y adaptables, capaces de abandonar el agua y vivir en la tierra. Gradualmente, ciertos organismos desarrollaron la habilidad de liberar oxígeno a la atmósfera. Y desde entonces la vida pudo comenzar a desarrollarse en formas más complejas, las cuales a su vez ayudaron a producir más oxígeno para la atmósfera. Para predecir cómo la atmósfera puede cambiar en el futuro, hoy en día los científicos intentan descubrir cómo ha ido cambiando en el pasado reciente. Una forma de medir estos cambios es tomando muestras de los anillos de los árboles, los cuales reflejan cambios climáticos ocurridos durante siglos o incluso miles de años. Los científicos atmosféricos también pueden rastrear los cambios pasados tomando muestras de hielo enterrados que se formaron en la superficie hace mucho tiempo. Al investigar esas muestras, los científicos han demostrado que la Tierra era un poco más tibia hace unos 1000 años atrás y que desde el siglo XVI hasta la mitad del siglo XIX era casi 1 grado Celsius más frío de lo que es actualmente. Para una visión incluso más profunda del pasado, los científicos obtienen muestras de capas de sedimentos que se han acumulado en el fondo del océano. Los científicos también monitorean los cambios sutiles pero importantes que ocurren en la atmósfera hoy en día, ya que ellos potencialmente pueden dañar o interrumpir seriamente los ciclos globales. Uno de esos ciclos se llama el ciclo hidrológico, el movimiento constante del agua evaporándose como vapor de agua desde la tierra hasta el cielo y desde el cielo hasta la tierra como precipitaciones. El ciclo hidrológico ha existido por milenios. Incluso es posible que cuando ustedes beben un poco de agua, podrían estar tragando 1 o 2 moléculas bebidas alguna vez por Julio César. Energizado por el calor del sol, este ciclo lento pero permanente de evaporación y precipitación siempre está en equilibrio con la Tierra como un todo. Cerca del 10% de todas las precipitaciones caen sobre tierra firme y nos proporcionan el abastecimiento de agua fresca del cual dependemos. En el laboratorio, el demostrador Don Showalter muestra cómo el dióxido de carbono juega un rol muy importante en otro ciclo vital para la vida sobre la Tierra. Este es bromo tino azul, de un hermoso color azul. Ahora, este indicador ácido base cambiará de color si hay algún cambio en la acidez de la solución. Agreguemos un poco de nuestro dióxido de carbono, el hielo seco, para ver qué pasa. Miren eso. Hay un cambio de color hasta este hermoso amarillo. ¿Y qué significa eso? Recuerden que dijimos que este era un indicador ácido base. Así que el dióxido de carbono no solo se disolvió en la solución, sino que también cambió su acidez. La fotosíntesis de las plantas también depende del dióxido de carbono. Un experimento con el bromo tino azul demuestra este rol vital. Aquí tengo 3 tubos de ensayo llenos de agua. Luego los saturé con dióxido de carbono, lo puse adentro y lo dejé burbujear. También puse indicadores, el mismo bromo tino azul, para que se convirtiera en amarillo. Y luego puse una planta con agua en 2 de ellos. Bueno, este es el experimento. Queremos ver si la planta absorberá ese dióxido de carbono. Entonces el contenido ácido disminuirá y veremos un cambio de color, si es que ocurre. Ahora sacaré este tubo con la planta y este sin planta y los voy a exponer a una fuente de luz potente. Y tomaré este otro tubo con una planta y lo pondré en un área oscura donde no esté expuesto a la luz. ¿Qué creen que va a pasar? Esperamos que habrá cambios debido a la absorción del dióxido de carbono, pero eso tomará algún tiempo. Ciertamente, más de un día.
Y no me puedo quedar aquí sentado mientras ustedes ven lo que sucede, así es que ya lo hice. Déjenme mostrarles lo que ocurre. Después de al menos 24 horas, miren lo que ha pasado. La solución se ha vuelto azul. Eso significa que esta agua es ahora menos acidógena, ya que el color azul así lo indica. ¿Qué ocurrió con los otros dos tubos? Recuerden que este estaba en la oscuridad. No estaba expuesto a la luz. Y no cambió de color. Y este otro, que no tiene planta, fue expuesto a la luz, pero tampoco cambió de color. ¿Qué significa todo esto? Significa que para que la planta absorba el dióxido de carbono, necesitamos tener la planta, el agua y necesitamos tener luz. Si todos ellos están presentes, el dióxido de carbono será absorbido y la solución será menos acidógena. La habilidad del dióxido de carbono para disolverse en agua y su reacción con las plantas son parte de lo que se denomina el ciclo del dióxido de carbono. Gran parte del gas dióxido de carbono liberado a través del tiempo geológico por los volcanes y hoy en día por las plantas y animales que respiran es disuelto en los océanos. En el agua, el dióxido de carbono forma un ion de bicarbonato y un ion de carbonato. Algunos de estos terminan como carbonato de calcio, un compuesto insoluble encontrado principalmente en el plancton, cuyos restos esqueléticos eventualmente se depositan en el fondo del mar. La fotosíntesis es una parte importante del ciclo del dióxido de carbono. Las plantas verdes utilizan la energía solar para convertir agua y dióxido de carbono en glucosa y oxígeno. El oxígeno es liberado en la atmósfera en cantidades enormes. Por lo tanto, mientras existan plantas y luz solar en la Tierra, habrá un abastecimiento infinito de oxígeno en el aire. La atmósfera se ha demorado iones en evolucionar, pero tal como lo ha demostrado nuestra experiencia con el ozono, a los humanos solo les ha tomado un corto tiempo alterar esta valiosa envoltura. Desde que empezó la revolución industrial hace un siglo atrás, cantidades masivas de carbón y otros combustibles han sido quemados. Cantidades sin precedentes de dióxido de carbono han sido bombeadas a la atmósfera. Hoy en día nuestra especie es un agente de una magnitud casi geológica. Además de producir vastas cantidades de CFCs, otra forma en que las actividades humanas podrían estar cambiando la atmósfera es a través de un mecanismo llamado efecto invernadero. Nos preocupa que a través del efecto invernadero el sistema de la Tierra podría calentarse en algunos grados, entre 3 y 5 grados, durante las próximas décadas. Si existiese un aumento, aunque fuese solo de unos pocos grados, nos preocupa que suba el nivel del mar, erosionando las áreas costeras. Los patrones de precipitaciones también podrían cambiar, así como la severidad de las tormentas. Por ejemplo, ciertas tendencias predicen que el medio oeste americano podría convertirse en un lugar muy seco y volver a ser el lugar polvoriento de los años 30. Dejaría de ser una zona agrícola, pero las temperaturas más altas en lugares tales como Canadá y Rusia provocarían un aumento significativo en la productividad de granos de esos climas del norte. Imagínense ese escenario en donde América, en vez de ser un exportador de trigo, se convertiría en importador desde países tales como Canadá y Rusia. Así funciona el efecto invernadero. La atmósfera permite que casi toda la radiación visible y ultravioleta del Sol penetre a la superficie. Esta emite radiación térmica, la cual es absorbida por moléculas de gases atmosféricos tales como el vapor de agua y el dióxido de carbono. Estas moléculas sirven como bancos de energía, liberando energía en forma de calor y logrando que la Tierra sea un lugar habitable. Pero este efecto invernadero puede tornarse demasiado poderoso si se acumula en el aire un exceso de dióxido de carbono, atrapando calor adicional y elevando la temperatura en la superficie. Como resultado de eso, la temperatura promedio global se ha elevado en alrededor de medio grado Celsius durante el pasado siglo. Repasemos. La evidencia actual indica que nuestra atmósfera se desarrolló inicialmente desde los gases de los volcanes. Los océanos se formaron cuando el vapor de agua se condensó desde la atmósfera primitiva. Una serie de ciclos tales como el del dióxido de carbono y el hidrológico mantienen la interminable relación entre la atmósfera y los océanos. La fotosíntesis es parte del ciclo del dióxido de carbono.
y proporciona el vital oxígeno. La probable disminución de la capa de ozono protectora amenaza seriamente a nuestra atmósfera actual. Los químicos han estado desarrollando sustitutos para los CFCs que aparentemente están dañando el ozono. Un aumento en el efecto invernadero provocado por una superabundancia de dióxido de carbono en el aire es otra amenaza para nuestro planeta. La atmósfera es absolutamente esencial para la vida en la Tierra. Este valioso envoltorio debe ser protegido a toda costa. Ok, suéltenlo. Nosotros utilizamos globos meteorológicos como este para sondear qué está ocurriendo en la atmósfera. Y eso no solo depende de patrones meteorológicos locales, sino que de todos los ciclos globales. Estos maravillosos ciclos de dióxido de carbono y de agua en realidad son ejemplo de algo más general, que podríamos llamar presupuestos. Equilibrios globales indicándonos cómo están distribuidos los compuestos y los elementos en la Tierra, cómo son transformados y cómo se conservan. Ustedes también podrían pensar en otros equilibrios de este tipo, tales como el de fósforo, de nitrógeno, de sulfuro, de hierro y de otros elementos esenciales para la Tierra. Estos ciclos globales reflejan el equilibrio que ha alcanzado la Tierra. Un equilibrio había evolucionado con el tiempo. Y entonces llegamos nosotros. Cuando éramos pocos no importaba, pero ahora somos una multitud y nuestras herramientas y nuestras manos son el reflejo de lo que estamos haciendo.